Sí, amigos de Reduca Online, la Constitución Nacional dice que los ciudadanos pueden hacer consultas respetuosas a las autoridades y estas tienen un plazo más o menos de un mes para contestar. Nos comentaba el licenciado Julio Linares, abogado, que envió una comunicación al Contralor General de la República el pasado 21 de septiembre y hasta el momento son cuatro interrogantes que él le plantea, ¿no? Y él quiere compartirla con nosotros. Señor Linares, el porqué de estas consultas y bueno, hasta la fecha no hay respuesta por parte de la Contraloría para que nos comente. Adelante. Sí, como no, Dumas, muchas gracias. Sí, como tú decías, efectivamente el artículo 41 de la Constitución permite lo que sería un ejercicio ciudadano de mandarle peticiones respetuosas o quejas respetuosas o consultas jurídicas respetuosas a cualquier funcionario público. Eso está taxativamente establecido en el artículo 41 de la Constitución Política de Panamá e incluso el funcionario tiene hasta 30 días hábiles para contestar. Lastimosamente, la ley no establece una penalidad, pero nosotros esperamos que el funcionario en cuestión la responda dentro del término de esos 30 días hábiles que vencen el 30 de octubre. Ok, vamos Ahora a entrar bien, en materia. Vamos a entrar en materia. ¿Cuáles son las preguntas, señor Linares? sí, cómo no. Aquí lo que sucedió fue que a mí me preocupó el hecho de que el Hospital Modular Panamá Solidario haya sido refrendado posterior al inicio de la obra pública. ¿Y eso por qué? Porque en este tema la ley de contrataciones públicas, que es la ley 22 del 2006, es taxativa y es muy clara. Y la ley dice lo siguiente, donde corresponde: la fecha de inicio de la obra se establecerá dentro de los 30 días siguientes a la del perfeccionamiento del contrato. A los 30 días siguientes, o sea, posteriores al del perfeccionamiento del contrato. ¿Qué es el perfeccionamiento del contrato? Su refrendo. El refrendo tiene que ser anterior al inicio de la obra pública. ¿Y qué fue Ahora, lo que ocurrió? ¿qué no fue lo que ocurrió exactamente? Entonces, a mí me llamó la atención, sí, una carta del Contralor que él envió a la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, con la cual yo no tengo ninguna conexión, ni profesional, ni personal, ni de ninguna índole. Y esa carta la utilicé como hechos para que el Contralor me respondiera, porque esa carta establece unas afirmaciones muy interesantes de parte del Contralor que yo entro a refutar. Y vamos a ir punto por punto rápidamente, porque es poco. Por ejemplo, dice el Contralor en esa nota que le envió en su momento a la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, dice el Contralor: coincidimos que lo más conveniente en una contratación es que el refrendo de la Contraloría sea emitido de manera previa. O sea, él está diciendo lo que dice la ley. Sin embargo, en la práctica hizo lo contrario. Él está diciendo lo mejor es que el refrendo sea antes del inicio de la obra, pero no solamente es lo mejor, es lo que dice taxativamente la ley y es lo que yo le explico en mi nota, porque eso está establecido en el artículo 100 de la ley 22 del 2006 sobre contrataciones públicas. Okay. Incluso les cito el artículo. Ahora bien, incluso yo le estoy preguntando al Contralor en qué se basa entonces, si él está de acuerdo con lo que dice la ley, ¿por qué hizo lo contrario? Él tiene que responder eso. Hay otro elemento que detalla en su nota del Contralor y que dice así: existen innumerables precedentes de contralores anteriores de refrendos posteriores a la adquisición del objeto contractual. En primer lugar, un mal no justifica otro mal. Tú no puedes justificar ilegalidades con otra ilegalidad. Adicionalmente, eso del precedente, la doctrina del precedente no existe en Panamá. La doctrina del precedente es ejercida en el derecho anglosajón, donde los fallos hacen ley. En Panamá, la ley está establecida en la norma jurídica, en las leyes escritas, en los códigos. Entonces, tú no puedes decir
que porque los contralores anteriores hicieron una cosa que estaba mal hecha, entonces tú vas a hacer lo mismo, porque estás violando la ley. Así que eso también yo le estoy preguntando en qué se basa él para decir que la doctrina... ¿Cuál es el precedente? ¿Cuál es el precedente? Ajá. O sea, le pregunta cuál es el precedente, señor Linares. Bueno, él no establece precedentes. Él dice que hay precedentes. Él dice que hay precedentes, pero no establece ningún precedente. Él dice que sí, que los contralores anteriores han refrendado contrato después del inicio de la obra, pero no dice cuáles son esos precedentes. Ese es un detalle muy importante porque él no lo señala. Yo creo que la otra pregunta es sobre el tema de la pandemia, ¿no? A eso iba. Efectivamente, esto es muy importante porque pareciera que lo que se quiere hacer ahora es echarle la culpa a la pandemia para aparentemente violar la ley. Y él lo que dice es lo siguiente: también debemos tomar en cuenta que esta contratación ocurre en medio de una pandemia mundial que mantiene al país con movilización restringida y una cuarentena impuesta por motivos de salud. A mí lo que me llama la atención de todas estas afirmaciones del Contralor es que él no establece un fundamento de derecho. En todo lo que yo te he leído que él ha escrito, él no establece ningún fundamento de derecho. Y te digo por qué. Porque el fundamento de derecho no existe. Y nuevamente repite una afirmación tirándole, digamos, la pelota a la pandemia, cuando la ley 22 de 2006 sobre contrataciones públicas no dice que aunque haya pandemia se pueda refrendar una obra después de su inicio. Eso no se puede hacer porque la norma en el artículo 100 es taxativa. Así que yo le estoy diciendo, si usted dice que estamos refrendando un contrato después del inicio de la obra, es más, después de haberse terminado, entonces dígame cuál es la norma jurídica, porque la norma jurídica que conocemos dice totalmente lo contrario. Y la última interrogante que le hago al Contralor tiene que ver con el hecho de que él dice que la Contraloría tiene un poder discrecional para establecer, para refrendar, ya sea antes o después. Y él dice que él se basa en la Constitución. Eso no es poder potestativo. No cita la Constitución. Importante, él no cita la Constitución. Solinares. La nota, dime. Disculpe, creo que la frase fue poder potestativo que se utilizó, ¿no? Exacto, poder potestativo, que es como un poder discrecional, como si la Contraloría tuviera el poder de hacer lo que le dé la gana. Perdóname, eso no es así. Y yo sí quiero leer, a mí me encanta, Dumas, leer porque mis armas son las leyes. Yo como abogado tengo mi arma en la Constitución y la ley, por eso siempre las tengo en la mano y me gusta leerla. Entonces, el artículo 280, numeral 2, ¿qué dice? Dice que la Contraloría tiene la responsabilidad de fiscalizar y regular mediante el control previo posterior todos los actos de manejo de fondos y otros bienes públicos a fin de que se realice con corrección. Ahora bien, esta es la norma general de la Constitución. Esa norma es desarrollada ¿a dónde? En una ley. ¿Cuál es? Es la ley de contrataciones públicas, la ley 22 de 2006, 22 de 2006, en el artículo 100. Y perdóname que sea tan repetitivo, pero es que tengo que hacerlo porque es lo que dice taxativamente la ley, que tú no puedes refrendar un contrato después de iniciada la obra. En conclusión, eso es todo lo que yo estoy preguntando. Son 2 o 3 páginas, 4 páginas sencillas donde yo le estoy preguntando al señor Contralor, en base a nuestro ejercicio ciudadano, que tenemos todo el derecho de hacerlo en base al artículo 41 de la Constitución, ¿en qué se basa jurídicamente para haber refrendado un contrato después de haber iniciado e incluso terminado la obra pública? En mi concepto, eso no se puede hacer. E incluso, en opinión de la Fundación para la Libertad Ciudadana, tampoco se puede hacer. Entonces, si tú unes esto con todo lo que ha sucedido últimamente a raíz de exdiputados con doble salario y todo lo demás que ha sucedido, entonces quiere decir que nosotros los ciudadanos tenemos que empoderarnos y estar más vigilantes de nuestros propios gobernantes para evitar estos exabruptos. En mi caso, la carta la presenté el 21 de septiembre. Los 30 días hábiles se vencen, creo que el 30 de octubre.
Así que bueno, esperemos que se conteste. Hombre, Dumas, a lo mejor contesta y nos convence. Quién sabe, a lo mejor hay una norma por allí que no conocíamos, que yo no conocía, y tendré que decir, el Contralor tiene razón, pero mientras no responda, hay que investigar, Ya, definitivamente. don Julio, ya para finalizar, pareciera que se le ha echado como tierra ese asunto del hospital modular porque ya no se habla absolutamente de nada de las denuncias que se presentaron en su momento. O sea, ya no es un tema, mire, hasta ahora que lo estamos abordando nuevamente. Sí, es cierto. Incluso mi interés no es ahora crear un caos en base a un hospital modular que yo creo que está realizando un trabajo de sanidad muy importante, pero las cosas, Dumas, tienen que hacerse bien. Tienen que hacerse bien. Si se hizo mal, si el refrendo estuvo mal, que se diga y que se presenten los recursos respectivos. Si se hizo bien, enhorabuena, y créeme que seré el primero en aceptarlo. Pero hasta el día de hoy, lo que he investigado me señala que jurídicamente el refrendo de este contrato del hospital modular fue ilegal. Así es. Bueno, vamos a esperar qué le dice el Contralor y me avisa, señor Julio. Con mucho gusto, Dumas, con mucho gusto. Él siempre responde. Él Sí, siempre responde, sí, sí, sí. Siempre responde. esperemos que responda. Así Así es. es. Bueno, don Julio Linares, abogado, que le mandó una notificación, bueno, una carta al Contralor y está en la espera de la respuesta. Una nota respetuosa. Así es, sobre el tema del hospital modular. Vamos a ver qué pasa. Para Riduca Online les informó Rigoberto Dumas Castillero.